Ya es jueves, vamos con el tema de hoy, y es la historia del Antiguo Testamento. Seguro que como la mayoría de cristianos piensas, Antiguo Testamento, qué tostonaco. Es como leer las historias de la abuela Cebolleta, qué aburrido. Pero yo sé que te gustaron, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Pues el Antiguo Testamento es muy del estilo, pero todavía más interesante, con mucha más acción y encima es increíble porque es como cuando ves una peli o serie que sabes que está basado en una historia real. Pues esto es historia real con diferentes géneros literarios además, es decir, la crème de los libros antiguos. Y además te ayudará a entender mucho mejor la Biblia al completo y el mensaje del Evangelio incluso al mismo Jesús. Porque el Antiguo Testamento es la Biblia que tenían las personas que aparecen en el Nuevo Testamento. Así que te animo a empezar o a retomar esta aventura de leer el Antiguo Testamento. Y para hacer un poco de apetito, voy a presentarte un tráiler de lo que te espera, una sinopsis o un resumen a vista de pájaro del contenido del Antiguo Testamento. Y lo haré en dos partes. Hoy una y el próximo jueves la siguiente. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues vamos allá. Desde los patriarcas, porque lo demás, lo del principio, ya lo conocemos bastante bien. Es hasta donde siempre solemos leer y luego paramos. Y de ahí hasta Malaquías. Aquí va la historia del Antiguo Testamento. Vamos con los patriarcas, con Egipto y el Éxodo. Esto lo vamos a encontrar en Génesis del 12 al 14 y está ubicado en la historia aproximadamente 2000 años antes de Cristo, es decir, unos 4000 años antes de nuestro tiempo. Abraham fue un seminómada que vivía en la orilla del desierto entre los pueblos del interior. El sucesor fue su hijo Isaac, que nació después de años de oración con mucha angustia y con muchas ganas de que le llegara. Si pasamos a Génesis del 25 al 27 tenemos la historia de Isaac, al que le nació Jacob, quien se revela en Génesis como el padre de las 12 tribus de Israel, entre quienes destacó su hijo José. Vamos a Génesis 37 al 50, más o menos unos 1760 años antes de Cristo, donde encontramos a José, que ocupa una gran parte del Génesis. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero a través de una notable serie de providencias divinas surgió como el oficial más importante de Egipto. Era el segundo en rango después del mismo faraón. Su ingenio, su sabiduría, inspirados por Dios, llevan a Egipto a una prosperidad incluso cuando el resto del mundo está devastada por una importante sequía. Todos los caminos entonces conducen a Egipto. Y finalmente sus hermanos aparecen allí. Tras una serie de tretas por las cuales José examina los corazones de sus hermanos para ver si son los mismos hombres malvados y cínicos que habían sido antes, él les cuenta quién es y les da un lugar en Egipto. Pasamos al libro de Éxodo capítulo 1, donde podemos leer en el versículo 8 que después de la muerte de José llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Estamos hablando en torno al 1650 a.C. Este faraón, atemorizado por el crecimiento del grupo minoritario de israelitas en su propio país, emprendió una política de represión sujetándoles a trabajos forzados en proyectos importantes de construcción. Estamos hablando de un tiempo de en torno al 1280 a.C. Frecuentemente se supone que este faraón fue Ramsés II, renombrado por su programa colosal de obras arquitectónicas. Pero algunos también fecharían este acontecimiento muchos años antes, alrededor del 1440 a.C. Como la Biblia no nos da su nombre, pues debemos tener cuidado al afirmar cualquier teoría, aunque desde un punto de vista bíblico este dato no es de gran importancia. El libro de Éxodo nos dice que en medio de toda esta miseria, Dios levantó un libertador en la persona de Moisés. Podemos leerlo en Éxodo 1 y 2. Hubo varias confrontaciones entre Moisés y el faraón, pero después de una serie de milagros portentosos, cada uno de los cuales trajo la miseria sobre los egipcios, el faraón pidió a los israelitas que se marcharan. Éxodo 7 al 11. Los israelitas pudieron poner tierra de por medio, entre ellos
y Egipto. Sin embargo, la liberación de la esclavitud de Egipto no fue planeada para darles libertad para decidir su propio futuro, de ser sus propios amos. En el desierto armaron sus tiendas en el monte Sinaí y allí recibieron la ley del Señor a través de Moisés. Éxodo 20 al 24. Esta ley, compuesta por los 10 mandamientos de Éxodo 20 y los diversos requisitos sociales de Éxodo 21 al 23, formó la base de una relación única entre Israel y Dios, que se reveló a ellos bajo el nombre del pacto, Yahvé, Yahweh, Jehová. El éxodo, que literalmente significa la salida por la huida de Egipto, la ley, el pacto, la elección y la promesa llegan a ser las ideas fundamentales por medio de las cuales el pueblo de Israel se comprometía a un servicio voluntario a Yahvé su Dios. Éxodo 24, versículos 3 al 8. Encontramos a los diferentes profetas usando todo esto como vara de medir la fidelidad del pueblo al Señor. Pasamos a otra etapa, a los vagabundeos por los desiertos y la ocupación de Canaán. Estamos en torno al año 1240 a.C., en Éxodo 32. Aún así, Israel tuvo dificultades en ser fiel a Dios, a pesar de todo esto que hemos dicho. En el mismo Sinaí cayó en la infidelidad y practicó la idolatría. Más tarde se atemorizó al enfrentarse al poderío de los cananitas, con una consecuencia de que fue condenado a dar vueltas durante 40 años en el desierto. Estamos ya en Números 13 y 14. Por fin llegó a Canaán, pero tuvo que entrar por la puerta de atrás, por Jericó, y por medio de una serie de ataques relámpagos al centro, al sur y al norte de esta tierra. Bajo el liderazgo de Josué destruyó a muchas de las ciudades importantes de los habitantes originales. Esto lo vemos en Josué capítulo 1 al capítulo 10. Sin embargo, el libro de Jueces revela que le llevó bastante tiempo hacer efectiva esa posesión de la tierra prometida, Jueces 4 y 5, siendo la batalla más decisiva la que se libró contra el rey Azor, bajo el mando de Débora y Barak. Pasamos al año 1000 a.C. Aún así, no fue hasta el tiempo de su propio rey, de su rey David, que los israelitas pudieron por fin eliminar toda la oposición y ganar el control total de la tierra. Esto fue por lo menos 250 años antes de la destrucción inicial de Jericó. Durante estos años Israel fue gobernado por una serie de líderes dinámicos a quien el Señor levantó en momentos críticos de su historia. Estos periodos no fueron una simple consecuencia de eventos fuera de control, sino que serían un ciclo regular de apostasía de parte de los israelitas, cuando estos fueron detrás de los dioses de la población nativa, el dios de la lluvia Baal y su consorte Asera. La religión cananita era esencialmente de carácter sexual, dado que la fertilidad era una necesidad fundamental de los pueblos primitivos, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de la manada y del rebaño y la del cuerpo humano. El sexo llegó a tener lugar céntrico dentro de su culto. Dentro de sus templos practicaron la magia imitativa. El hombre copula en la tierra, los dioses lo contemplan y son movidos a copular en los cielos, con el resultado de que llega la lluvia y la fertilidad se garantiza al hombre. Así que las prostitutas proveían la práctica sexual dentro de los templos. A una sociedad, porque no eran las acciones de una secta marginal, sino las prácticas de todo un pueblo. A una sociedad criada con tal excitación sexual no le bastaba la diversión, así que el sacrificio de niños llegó a ser también parte de su culto. ¡Wow! Los israelitas encontraban esta religión repulsiva y otras veces fascinante. La gente indígena del país, a quienes habían permitido quedarse en la tierra en contra de la voluntad de Dios, les habían asegurado que esta era la manera de conseguir resultados de los dioses. Así que un gran número de israelitas practicaron el culto a Baal. El Señor se enojó con estas prácticas malvadas y les entregó a sus enemigos, quienes les reprimieron cruelmente hasta que clamaron otra vez a Dios en medio de su angustia. Una y otra vez Dios fue movido a compasión y levantó un Salvador y les libertó de sus enemigos. Durante un periodo de tiempo, mientras vivía ese Salvador o ese juez, obedecieron al Señor, pero tan pronto como éste desaparecía de la escena, enseguida caían otra vez en apostasía y el ciclo se renovaba con efectos que continuamente iban cada vez de mal en peor. A pesar de algunas victorias importantes sobre otros vecinos, los filisteos, quienes habían poblado el extremo sudoeste de la tierra, resultaron ser demasiado poderosos para el pueblo de Dios.
Este periodo además coincide justo con el principio de la Edad de Hierro, cuando el hierro llegó a ser un factor decisivo en los asuntos militares. Los israelitas eran totalmente ignorantes en cuanto a la forja del hierro y fueron obligados a recurrir a los mismos filisteos incluso para afilar sus hoces. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Y lo voy a leer porque me parece interesante. Primero de Samuel 13:20, por tanto todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Y por supuesto les cobraban. Entonces fue la amenaza filistea que culminó en una derrota humillante en Afec en el año 1050 a.C. Lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, la que al fin llevó a la demanda de un rey que nos gobierne, como tienen las demás naciones, nos dice el texto. Dentro de un Estado federal, la demanda más grande de un fuerte gobierno central se ha producido siempre por la necesidad de un sistema de defensa más fuerte en contra de los enemigos comunes. Y esto mismo le pasó a Israel. Samuel les avisó que la solución de las necesidades a corto plazo traería consecuencias trágicas a largo plazo. Y es así y se puede ver si estudias la sociología de este momento de su historia. Pasamos a la época de la monarquía, los reyes Saúl, David y Salomón. Estamos ubicados más o menos en el periodo del año del 1050 al 930 a.C. La nación vivió bajo estos reyes durante 120 años y Saúl fue valiente en sus primeros años, pero al final resultó ser un depresivo que desconfía de todos, especialmente de aquellos más cercanos a él. La hazaña que hizo el joven David al enfrentarse al gigante Goliat, primero de Samuel, versículo 17, haciendo que los filisteos desfallezcan y huyan, pues llega a ser una amenaza al reinado de Saúl, especialmente para su sucesión dinástica. Primero de Samuel, capítulo 18 al 27, vemos que él pasa muchos años persiguiendo a David y que llega a ser un fugitivo de la ira de Saúl, siempre huyendo, atrayendo también hacia sí una banda de malandros, escondiéndose en las cuevas, escondiéndose en las colinas. Pero el problema más grande de Saúl, sin embargo, no fue el de su propio temperamento, ni siquiera era su problema con David, sino su incapacidad de vencer la amenaza filistea. Primero de Samuel 28 al 30. Y finalmente murió en batalla en el monte Gilboa, al sudeste del valle de Jezreel. Durante un tiempo hubo guerra civil. El hijo de Saúl, Isboset, reclamó el trono, mientras que David también lo reclamó y basó su derecho en haber sido escogido por el Señor más que en cualquier derecho dinástico. Segundo de Samuel, capítulo 3 y 4, Isboset reinó durante 7 años en Hebrón en el sur, hasta que finalmente sus partidarios le traicionaron y le mataron cambiando su lealtad a David. David fue un rey astuto. Habiendo finalmente aplastado a los filisteos, que lo consiguió, se apresuró a atacar la fortaleza jebusita de Jerusalén, estableciéndola como su nueva capital, que ya no emplazaba en Judá, sino justamente al otro lado de la frontera del territorio de Benjamín. Hablamos del año 996 a.C. Segundo libro de Samuel 8. Desde aquí comenzó una serie de combates militares hasta que hubo absorbido otros pequeños estados en sus alrededores. Este es un tiempo de vacío de poder en el cercano oriente, porque los grandes poderes estaban en declive. Así David pudo establecer un imperio de un tamaño considerable. Después, Salomón, hijo de David, años 970 al 930 a.C., el reino de Salomón fue de un tipo radicalmente distinto hasta entonces para Israel. Fue un rey dinástico. Primero de Reyes, capítulo 3. Salomón estableció relaciones amistosas con los egipcios al casarse con la hija del faraón y con el gran puerto comercial de Tiro, por medio de buenas relaciones comerciales. Salomón edificó el templo en Jerusalén e inauguró el culto en él. Dado que Israel ocupaba una posición con un pie en Mesopotamia y otro en Egipto, pues le fue posible exportar las oportunidades comerciales de su situación y edificó y fortificó cuidadosamente 3 ciudades: Azor, Megido y Gezer, junto a esta ruta y dentro del territorio de Israel, e importó especies desde Saba, el moderno Yemen. Su corte llegó a ser famosa como un centro de gran sabiduría. Lo podemos leer en Primero de Reyes 4, 29 al 34, con visitantes importantes llegados de varios lugares del mundo. Sin embargo, su orgullo le venció.
Empezó a reorganizar los distritos del país de modo distinto a la vieja distribución tribal, imponiendo impuestos pesados para mantener su lujosa corte y sus proyectos de construcción. El sistema que utilizó, en el que los israelitas tenían que dar al Estado 1 de cada 3 meses de trabajo, causó gran ira entre sus súbditos, especialmente entre los que no pertenecían a su propia tribu, Judá. Y llegamos a la gran división del pueblo de Dios en Israel en el norte y Judá en el sur. La política de Salomón culminó en la rebelión de las tribus norteñas bajo el liderazgo de la tribu de Efraín. Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, en el mismo centro del territorio norteño, probablemente como un gesto conciliador para ser coronado rey. Pero allí las tribus norteñas demandaron la revocación de todas las leyes opresivas de Salomón. Pero después de consultar, en vez de con los ancianos, los sabios, con sus amigos, los jóvenes que se habían criado con él, les amenazó con un régimen todavía más represivo. Esto inevitablemente condujo a la división del reino. Las tribus norteñas establecieron su propio país llamándose Israel, dejando a la tribu del sur su propio nombre, Judá. Esto lo vemos en 1 de Reyes 11 y 12. No me digáis que Juego de Tronos no ha copiado bastante la Biblia. El rey en el norte, el rey en el sur, matanzas y guerras, crueldad por el dominio, pero seguimos con la reacción de Roboam. 1 de Reyes capítulo 12. La primera reacción de Roboam fue la de imponer su ley, pero cuando su recaudador de impuestos llegó al norte, le mataron a pedradas. Reunió su ejército y estaba a punto de marchar en guerra contra ellos, cuando un profeta le aconsejó en contra de toda esta aventura, porque lo que había pasado, le dijo, fue la voluntad de Dios. Lo leemos en 1 de Reyes capítulo 14 versículos 25 al 28. Este llegó a ser un rey malvado que permitía que los prostitutos masculinos sagrados se multiplicasen como ratas en Judá. Por sus pecados fue atacado por el faraón Sisac y todo el oro del templo fue robado, año 925 a.C. Jeroboam I llegó a ser el rey del norte con su capital en Siquem. 1 de Reyes, capítulo 12, 25 al 33. Su problema más inmediato fue el peligro que él veía en la costumbre del pueblo de ir 3 veces al año a Jerusalén. Así que levantó sus propios centros religiosos alternativos en la ciudad de Betel y de Dan. Durante los siguientes 200 años, estos pequeños estados llevaron una existencia con altibajos continuos. Estamos hablando de alrededor del año 930 a.C. Segundo de Crónicas, capítulo 14, 8 al 15. Judá fue el más estable y algunos de sus reyes incluso fueron dignos de elogio como hombres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Entre los más elogiados están Asa, Josafat, Joás y Uzías. Incluso estos mostraron su tendencia también al orgullo y sus ansias de poder en ciertas ocasiones. Deficiencias evidentes en el sistema monárquico. De esta manera, Asa, aunque llorando humildemente para hallar el poder de Dios contra los etíopes y obteniendo una victoria maravillosa en el año 900 a.C., segundo de Crónicas capítulo 16, después claudicó cuando tuvo que afrontar la amenaza de Israel y apeló a Siria para que atacase el país del norte, año 978 a.C. Por su falta de fe recibió una fuerte reprimenda de parte de un profeta. Lejos de humillarse, desató un reino de terror para silenciar a sus críticos. Quizá fue un buen rey, pero no era nada diplomático. El norte, Israel, al contrario, no tuvo ni un solo rey digno de ser recordado. Y mientras la dinastía davídica de Judá mantuvo su existencia durante 340 años con 21 reyes, la existencia del norte estuvo marcada por la constante lucha interna, por asesinatos y por guerra civil. Hubo un tiempo que hubo 4 reyes, lo vemos en 1 de Samuel 16, 9 al 21. Elá, Zimri, Omri y Tibni, en una sola semana, año 876 a.C. Hubo líderes fuertes en la persona de Omri y su hijo Acab. Omri cambió su capital a la inexpugnable Samaria y con astucia casó a su hijo Acab con una princesa de la familia real de Sidón. Ha llegado a Tiro, la nación comercial más fuerte del mundo, pero también un centro de culto a Baal. El nombre de ella era Jezabel, seguro que te suena.
Primero de Reyes 16:24, quien estaba decidida a que el culto a Baal llegara a ser la forma aceptada de culto en la tierra de su marido. Fue por esta causa que tuvo lugar la famosa confrontación entre Elías y Baal en el Monte Carmelo, Primero de Reyes 18, que de hecho fue un lugar muy significativo por ser tanto la frontera como la tierra disputada entre el pueblo de Baal y Israel, año 860 a.C. En este tiempo, las relaciones entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá, había alcanzado un nivel armonioso. Josafat se había aliado con Israel, año 850 a.C., casando a su hijo Joram con la hija de Acab, Atalía, hija también, recordemos, de Jezabel. Segundo de Crónicas, capítulo 20, 35 al 37. Atalía tenía la misma pasión por el baalismo que tenía su madre, y ella era la que ahora reinaba en Jerusalén. Pasamos al tiempo de las masacres horrendas, en torno al 842 a.C. Si las naciones vecinas fueron crueles y cometieron actos barbáricos, el baño de sangre cometido tanto en Israel como en Judá en este periodo lo hace parecer lo otro de poca monta. Año 842 a.C. Elías no fue el único opositor al culto de Baal. Hubo un comandante militar llamado Jehú, ocupado en defender la región de Ramot Gilead contra los sirios. Fue convocado por Elías para destruir los remanentes del baalismo, segundo de Reyes 9. Esto lo hizo con gran celo. En primer lugar, mató a Joram, el rey de Israel, Isabel, la reina madre en Jezreel, y después hizo que se decapitara a las 70 príncipes de las casas de Acab y que le llevaran sus cabezas en cestas. Primero de Reyes, capítulo 10. Cualquiera que tenía relación con el antiguo régimen fue asesinado sin misericordia. Luego pretendió ser un adorador de Baal y convocó a todos los adoradores del dios Baal para reunirse en su catedral de la capital, de Samaria. Selló las puertas y dio entrada a sus soldados, que les acuchillaron hasta matarles a todos. Atalía, ahora la reina madre en Jerusalén, Primero de Reyes capítulo 11, recibió con horror la noticia de la muerte de su hijo y de la destrucción de todo lo que su madre Jezabel representaba. Enseguida reaccionó con exceso e hizo matar a todos los príncipes reales de Jerusalén. Sin embargo, un bebé fue escondido en el templo, siendo proclamado rey por los sacerdotes cuando cumplió 6 años. Esto condujo a la muerte de Atalía. Si pensamos en esto, ¡wow! Si no hubiera sido por este hilo fino, por este niño de 6 años, la línea de David hubiera sido aniquilada totalmente. Ciertamente parece totalmente una estratagema de Satanás, pero los planes de Dios para Jerusalén y el Mesías, el Cristo, no se podían destruir jamás. Hablamos del año 837 a.C. 100 años más tarde, el Señor, a través del profeta Oseas, ordenó rotundamente la matanza de 742. En Oseas 1:4 dice: «Ponle a tu hijo recién nacido por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel». Año 750 a.C. Pues aquí acabó la primera parte del tráiler del Antiguo Testamento, de este resumen. El próximo jueves seguiré con el segundo libro de Reyes hasta Malaquías. Es interesante, ¿verdad? Y hasta la semana que viene puedes coger tu Biblia e ir leyendo toda esta parte del Antiguo Testamento, comprobando los textos que te he presentado con estos acontecimientos tan marcados, investigando por ti mismo todo lo sucedido en esta época de la historia en el pueblo judío. Seguro que todo esto te puede ayudar a entender mucho mejor la cultura y el pensamiento judío, incluso a Jesús mismo. Suscríbete si no estás suscrito al canal para no perderte todo este contenido y comenta si algo te ha llamado la atención. Pregunta, comparte si crees que a alguien le vendría bien ver este vídeo y nos vemos la semana que viene, el jueves a las 9 de la noche. Paz.